Diddy en prisión y además tiene toda la pinta de que le va a costar trabajito salir de allí si es que sale. Noticia seguramente muy agradable y muy esperada para mucha gente. Os voy a contar en este vídeo todos los detalles de por qué por fin han decidido meterlo sin posibilidad de salir bajo fianza ni nada por el estilo. Y además los expertos apuntarían a que se le puede quitar hasta el moreno de la de tiempo que se va a pegar la sombra. En este canal tenéis toda una lista de reproducción con toda la historia. Hemos seguido el caso desde hace tiempo. Os recomiendo que lo veáis si queréis enteraros de todo y que no falte detalle. Pero más o menos en este vídeo vamos a recordar casi todas las cosas. Vais a tener contexto de todo lo que está pasando. Desde la redada en su casa, indicios de tráfico sexual, su turbia relación con Justin Bieber, abusos a mujeres, a menores, agresiones, incluso sospechas de asesinato. Ahora resulta ser que este hombre, que ha tenido atemorizada a tanta gente, afirma estar sufriendo maltratos dentro de la cárcel y que tiene miedo, por lo que quiere que lo trasladen o que lo saquen. Finalmente, tras todas las acusaciones y sospechas que estaban a su alrededor, Puff Daddy ha sido detenido y está ahora mismo en una cárcel de Brooklyn. Ha intentado hasta en 2 ocasiones esta semana apelar para conseguir salir bajo fianza, pero los jueces dicen que nanay, que hay riesgo de fuga, riesgo de suicidio y que del hoyo no sale. Puff Daddy de momento no está condenado por nada, está siendo investigado desde hace tiempo, como todos sabéis, a partir del día de la redada en su mansión, pero ha sido detenido como medida cautelar por riesgo a que se pueda perder, digo perder y no fugar, porque este tío tiene jets privados, tiene mafias en todas partes. O sea, este tío podría hacer lo que le diera la gana, desaparecer del planeta, seguramente el tiempo suficiente como para que la cosa se calme o prescriba, y es lo que tiene el dinero, muchísimo poder. Ha apelado intentando salir bajo fianza, ofreciendo primero 50 millones de dólares y luego 100, y los jueces dicen que nanay. Incluso ahora se decreta que habría riesgo de suicidio, comparando un poco su caso con el de Jeffrey Epstein, y lo han puesto en una celda especial con medidas preventivas anti-suicidio, sin acceso a nada con lo que pueda intentar ni siquiera hacerse daño. Igualmente yo eso de querer quitarse la vida lo pongo muy en duda. Yo más bien abogaría porque este tío va a intentar mover cielo y tierra para que lo saquen de ahí, porque está acostumbrado y lleva toda la vida acostumbrado a solucionar las cosas como le da la gana, a golpe de pasta, a golpe de amenaza y cosas por el estilo. El memorando se refiere o le preocupa a su oficina la seguridad de Combs mientras esté bajo custodia, considerando lo que pasó con Epstein. Nos preocupa la seguridad de cualquier persona detenida antes de un juicio. Es parte de nuestra obligación velar por su seguridad. Esto está contemplado en el sistema de justicia criminal, pero yo no establecería ninguna correlación entre el suicidio de Jeffrey Epstein y lo que pudiera o no ocurrir con otros acusados antes del juicio. Por supuesto que la decisión sobre la detención dependerá de un juez. Nuestra posición es que en este caso se justifica la detención preventiva. Hay que decir que en parte este tipo de medidas suele ser algo habitual en casos tan mediáticos y con personajes tan peligrosos como este. De hecho, ya te digo, el abogado de Diddy dice que para nada su cliente tiene pensamiento de quitarse la vida, ni se la pasa por la cabeza, y están intentando pelear para que lo saquen de esa celda porque no quiere estar en esa. Y bueno, ¿qué pasa, mis chavalerías? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en este canal. Ya sabéis que aquí os informo y os traigo todas las cosas que sean virales y noticias en el mundo, sobre todo en el mundo de las redes y cotidianos también. Así que si te gusta enterarte de todo lo que pasa, no quieres perderte nada de lo que subo, aparte de seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y todas esas cosillas, no olvides suscribirte automáticamente, ¿vale? Obligatorio, me enfado. Bueno, eso ha quedado un poco ñoño, ¿no? Pero sí, obligatorio, suscríbete al canal. Vamos al lío. Uno de los temas más polémicos que rodean a Puff Daddy ha sido su relación con Justin Bieber. Ya sabéis que durante mucho tiempo hemos estado comentando sobre un clip viral en el que, bueno, Puff Daddy pone algunas caras, se quedó con Justin Bieber durante 3 días, como si fuera una especie de tutor, pero un tutor bastante turbio. Y también hemos estado comentando en varios vídeos la extraña relación que ha mantenido, que finalmente parece que acabó con el rechazo por parte de Justin Bieber y que no quiera saber nada de él, hasta el punto de que le hace ghosting y no le quiere coger ni el teléfono. Ahora se han viralizado otras imágenes nuevas, por ejemplo este vídeo donde Puff Daddy en una de sus fiestas le daba alcohol al chaval. Estamos hablando de que seguramente Justin Bieber en estas imágenes, a simple vista, pues yo creo que no tiene más de 18 años. Creo que no tiene ni los 18, pero bueno, en el caso de que los tuviera, seguro que no tiene 21. Y esto es prácticamente lo que se dice que habitualmente hacía Diddy: proporcionar de alcohol, drogas y participar muy activamente en el hundimiento de la vida de este chaval.
De hecho, fijaros en este tweet que ha puesto Juanito Sai. Kim Potter fue una expareja de Diddy que murió hace algunos años y en numerosas ocasiones ha relatado los terribles episodios de maltrato que sufrió por parte de este tío. Bomba. Kim Potter afirmó que Diddy, su expareja, grabó cintas de él teniendo relaciones con Justin y que vendió esas cintas a varias estrellas de Hollywood de primera línea, haciendo millones de dólares con eso. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quién son esas celebridades que compraron esas cintas? Wow, como esto sea verdad, ¿eh? Wow. También en la última semana se han filtrado y se han viralizado algunas nuevas imágenes que nunca habíamos visto de las fiestas de Diddy, como por ejemplo esta, en la que podemos ver cómo un tío acaba con el pelo en llamas y el amigo de Diddy dice que, bueno, es algo habitual que pase esas cosas en las fiestas estas. Hold on, let's get some ladies in here. There's nothing to just bypass all that. Hope a little soul it is, sweetie. Hey, I'ma take it. No, Evelyn Serena is definitely not good. Hey, there you go. Hey, come on in. Come on in here. Come on, there you go. What's your name? What? Okay, Doomsday. Doomsday. Merci. Merci, yes. Merci. Let's go. We're here. Dirty Money album release party, last train to Paris. It's crazy. I decided to switch scenes. It got too hectic down there. I'm up here in the hot tub, doing it official. You know what I'm saying? My Trey's up here. The Fab's up here. You know, when you have a scene like this, you got to bring bosses with you. As you see, it's female friendly. We got a ladies and female. She's butt ball. That's what I call it, raw dog. I'm not jumping the tub myself. You know, once everybody gets out, you know, just me and the ladies. This is my scene. I'm used to this type of thing. You know, doing what I do best. Oh! Did the camera catch that? Got the camera! Got the camera! We had technical difficulties last time, but I'm gonna tell you something. When you with troopers, we act as troopers and we fix situations. We're up here, everybody's safe. Este otro donde vemos a un hombre completamente inconsciente. Vete tú a saber la causa. Okay, ladies and gentlemen, for all those in London that don't know what happens to the white man when he comes to a P. Diddy party, this is what happens to the white man. It's so unfortunate. You gotta pull back though, so they can see. That's crazy. Matt, move out the way. You're still alive. Look at that. Look. Would you Get the drink on his head. And that's James from Simeon Mobile Disco. He is a actual DJs aren't supposed to pass out, but when they come to one of my parties, this is what happens to him. I put him to sleep. Next day, right? You put the drink on his head. There you go. There it is. Damn. O este otro que ni siquiera sé cómo describir. So we coming to you live, Diddy late nights. Anything can happen. I'm just vibing. It's so wide. So You gotta keep Además, no hay que olvidar también que hace poco, que está también por ver cómo se resuelve, el actor Cuba Gooding, estuvimos comentando en este canal, lanzó también una demanda por abusos por parte de uno de los productores de Diddy, en el que Diddy participaba de alguna manera, ¿no? Era como que presionaba. Es lo que hace muchas veces, viene a ser como presionar, ¿no? Como obligar a que sucedan estas cosas. Y ya yo creo que lo que fue muy definitivo, ¿no? En su fin, el tema del vídeo que se filtró en el hotel pateando a su expareja, Casi Ventura, en el que no le quedó otra que salir y pedir disculpas, que evidentemente no sirvieron de mucho, y que las pidió porque se filtraron, porque él los malos tratos los estaba negando hasta el momento que salió este vídeo. Sí que es verdad que este caso, que fue del año pasado, o sea, 2023, fue resuelto con un acuerdo finalmente, pero sí que se está teniendo en cuenta en toda la investigación que se le está haciendo ahora a Diddy, por lo que evidentemente tiene peso y perjudica. Después de ese famoso vídeo de disculpas, Diddy intentó vender la mansión, esa mansión de Los Ángeles que todo el mundo conocéis, donde se dio la redada del FBI, por 70 millones de dólares. Hay mucha especulación sobre el por qué estaría intentando vender esta mansión, porque evidentemente creo que dinero no le hace falta. Se habla de que tiene como 1.000 millones de dólares o algo por el estilo en propiedad. Yo me imagino que seguramente habrá mucho más patrimonio que no se conozca o que lo tenga por ahí, pero bueno, se hablan de 1.000 millones de dólares, entonces entiendo que 70 pues como que no le corren prisa. Hay mucha gente que habla de que estaría ahorrando para el tema juicios, fianzas y esas movidas, pero la verdad es que hace poco se dejó ver con un jet privado nuevo de 60 millones de dólares, o sea, un poco menos de por lo que está poniendo en venta esa mansión. El jet privado es la puta polla, también te digo, o sea, qué asco de dinero. Shit. What up, yo? How you doing? Yeah. No place like home. Shit. What up, yo? How you doing? Yeah. No place like home.
Hay otra movida que se está comentando menos, aunque creo que sinceramente esta es la que menos quebradero de cabeza le puede estar dando, y es que Dawn, que formaba grupo musical con él y con la otra chica, Kalena, lo está acusando de haber ella presenciado unas agresiones físicas bastante tochas por parte de Diddy a Cassie con ella delante, o sea que ella lo vio todo. El problema aquí es que ella, o sea, Dawn, menciona a Kalena como testigo y Kalena está diciendo que no, que ella no ha visto nada. Por lo tanto entiendo que esa demanda va a quedar en nada y la va a ganar Diddy, o sea, la van a archivar prácticamente. Y otra investigación que hay en marcha en la que puede estar involucrado Elon Musk, porque resulta ser que cuando fue la compra de Twitter, una de las 100 empresas que invirtió en esta compra podría haber sido una empresa de Diddy, por lo que se está mirando si Diddy podría ser socio de alguna manera de esta plataforma, de este fenómeno en redes. Hay muchas estrellas evidentemente que se han pronunciado en contra de Diddy. Eminem, que bueno, no es la primera vez, ya sabéis que Eminem pues tiene la guerra declarada a Diddy porque está completamente convencido de que Diddy tuvo algo que ver con la muerte de Tupac. En el último disco de Eminem de hecho hay muchas referencias hacia Puff Daddy, cosas que pueden ir para él, como por ejemplo repugnante, que le daría una paliza como la que él le ha dado a punto suspensivo. Respecto al tema de Tupac y a la posible involucración de Diddy, hay una cosa nueva a la que se le está dando bastante veracidad, y es que el acusado que está cumpliendo prisión por su muerte, Duane Kef, quien fue arrestado el año pasado por ser acusado de este homicidio, afirmó que lo mató porque asegura haber escuchado a Daddy ofrecer una recompensa a quien lo hiciera. Esta declaración además ha sido tenida muy en cuenta y se considera que es verdad que Puff Daddy delante de mucha gente en una fiesta ofreció una recompensa de hasta $1 millón a quien matara a Tupac, y ahora se está investigando qué tanto es verdad y qué tanto estuvo involucrado. Entonces, ¿quién será elegido a continuación? ¿De quién será el próximo nombre? La muerte de Notorious Big fue el efecto dominó del asesinato de Tupac, como un pañuelo facial. ¿De quién debería limpiar el reloj a continuación? ¿El de Puff? Hasta que esté esposado por la policía, culpable, dará un paso adelante. Como caray, nunca se entregó. ¿Quién sabe todos los asesinatos que habrá habido? Y es que a Diddy no paran de crecerle los enanos. De hecho, Adria English, una famosísima actriz porno, lo está denunciando también y acusándole de tráfico sexual. Dice que en un primer momento, cuando conoció a Diddy, este le ofreció trabajo a su novio en el año 2004 porque estaba interesado en trabajar con él, y Diddy le propuso que le daría trabajo si este aceptaba hacerle sexo oral, su novia y él a Diddy. Que también te digo, ahí también culpa tuya un poco por aceptar la propuesta, ¿no? Aunque luego finalmente accedió así, darle trabajo sin necesidad de la felación, sino a cambio de la condición de que Adrià trabajara de animadora sexy en sus fiestas. O sea, os podéis hacer una idea, ¿no? Cuando hablamos de animadora sexy, hablamos de que Adrià tenía que estar constantemente calentando al personal en estas fiestas de Diddy, la obligaban a beber, a estar contentilla, digamos, ¿no? A drogarse, y también la presionaban a tener relaciones con algunos invitados. Por ejemplo, se habla del dueño de la joyería Jacob y compañía, que es una joyería pues muy conocida entre los raperos y algunas estrellas de Hollywood. Incluso Cristiano Ronaldo usa joyas de este hombre. Vamos, prácticamente es conocido como el joyero de los famosos. Bueno, pues hay ciertas fotografías bastante, bueno, como veis, comprometedoras. Yo, en honor a la verdad aquí, y no sé qué me vais a decir ustedes, pero tampoco es como que vea incómoda a Adrià, ¿no? Es lo que te digo. Esta propuesta la acepta ella porque le da la gana. El abogado de Diddy, Jonathan Davis, dijo a principios de este verano: no importa cuántas demandas se presenten, eso no cambiará el hecho de que el señor Combs nunca ha agredido sexualmente con nadie. Vivimos en un mundo en el que cualquiera puede presentar una demanda por cualquier motivo y sin ninguna prueba. Este fin de semana pasado, Puff Daddy fue sorprendido mientras que se encontraba en la puerta del hotel donde se hospedaba, saludando a algunos seguidores. Bueno, después de recopilar todas las pruebas que tenían, el gran jurado, además contrastado con otras personas, ¿no?, profesionales encargadas de dar validez a las pruebas y demás, decidieron proceder con la denuncia a Diddy por tráfico sexual, trabajo forzado, transporte interestatal con fines de prostitución, coerción e incitación a ejercer la prostitución, delitos de estupefacientes, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción a la justicia. En la acusación se dice que Diddy hacía fiestas sexuales, que creo que esto no es ningún secreto, y las dirigía. Para estas fiestas, además, atraía a mujeres con pretextos como tener una relación romántica, para luego, usando la fuerza y el chantaje, amenazarlas y obligarlas a participar en actos sexuales, incluso con alguno de sus colegotes. Hoy estoy anunciando un encauzamiento de 3 cargos contra Sean Combs por tráfico sexual, conspiración
y transporte interestatal con fines de prostitución. El encauzamiento señala que entre 2008 y el presente, Combs abusó, amenazó y coaccionó a víctimas para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta. Participó en una conspiración que utilizó su imperio comercial para encubrir actividades criminales, incluyendo tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendios y obstrucción de justicia y soborno. El encauzamiento señala que Combs abusó y explotó a mujeres y a otras personas durante años de múltiples formas. La fuerza, amenazas, fuerza y coerción para obligar a las víctimas a consentir actividades sexuales con prostitutos, algunos que los transportó de estado a estado. Supuestamente él orquestó estas actividades que él llamaba freak-offs y con frecuencia las grababa electrónicamente. Esto en ocasiones duraba varios días, involucraba a múltiples personas dedicadas a la prostitución y con frecuencia incluía narcóticos como éxtasis y GHB, entre otros. Él hacía esto para que las víctimas le siguieran obedeciendo. Se señala que cuando Combs no se salía con la suya se ponía violento y sometía a las víctimas a abuso físico, emocional y verbal para que participaran. Maltrató y a veces arrastró a las víctimas tirándolas del cabello. En una ocasión en marzo de 2016, esa conducta quedó registrada en video y se reportó en los medios. Específicamente, Combs pateó, arrastró y le arrojó un vaso a una víctima en un hotel de Los Ángeles cuando la víctima trató de escapar. Según se señala, esto con frecuencia resultaba en lesiones a las víctimas que tomaron días o semanas en sanar. La investigación no descarta que Diddy tuviera algunos cómplices o colaboradores necesarios, evidentemente pagados, para ayudarle a realizar todas sus fechorías. En el incidente del 16 de marzo en el hotel de Los Ángeles que mencioné antes, un miembro de la seguridad del hotel intervino y Combs trató de sobornarlo con un paquete de dinero para que guardara silencio. Y como se señala en el encauzamiento, en 2023, después de alegaciones públicas respecto a los crímenes de Combs, él y otros presionaron a testigos y a víctimas para que guardaran silencio, incluyendo haciendo llamadas telefónicas a testigos y víctimas y dándoles una falsa narrativa de lo que habían experimentado. Un punto importante, muy importante para mi gusto, es que esta acusación detalla también los elementos encontrados en esas redadas, información que no teníamos hasta el día de hoy y que nos van a dejar indiferentes. Cosas como diversos suministros para alucinaciones, o sea, drogas, narcotráficos, más de 1000 botellas de aceite y lubricante para bebés, sí, habéis escuchado bien. También se incautaron armas de fuego, incluidos 3 rifles como estos que estáis viendo en pantalla, con número de series borrados. Parte de esta investigación, en marzo de este año, agentes especiales realizaron un allanamiento en las residencias de Combs en Miami y Los Ángeles. Encontraron y confiscaron armas de fuego, municiones, incluyendo 3 armas de asalto adulteradas, así como cacerías de alta capacidad, equipos electrónicos con imágenes y videos de los freak-offs con múltiples víctimas, e incautaron cajas del aceite y lubricante personal que Combs y su personal utilizaban en estas actividades. En total, más de 1000 botellas. 1000 botellas de lubricante, tío. 1000 botellas de lubricante Johnson, tú, chaval. Dejó el Mercadona seco este tío, ¿eh? Al ser capturado por primera vez, la jueza le negó la libertad bajo fianza, a pesar de ser alguien famoso que no puede huir fácilmente. Bueno, yo ante esto discrepo, porque creo que este tío, con el poder que tiene, igual suda que sea alguien famoso, al final, con pasta y todo el rollo ese, o sea, tiene un jet privado, o sea, puede ir a donde le dé la gana. Ha ofrecido 50 millones de dólares a la justicia para que lo dejen, le han dicho que nanay. Después ofreció 100 millones en la apelación, tampoco, o sea, no le dan la libertad condicional. Bueno, libertad condicional no le dan la libertad bajo fianza, que se llama, que quiere decir que, bueno, ahora mismo, para que lo entendáis, está detenido en la cárcel para que no se pueda escapar. No ha sido condenado ni nada, de momento no está condenado, ¿vale? Pero como ven altas probabilidades de que sí haya cometido todas estas ilegalidades y todos estos crímenes y delitos, pues bueno, como es un pieza, pues básicamente, además, tiene la posibilidad de fugarse cuando le dé la gana, pues lo han metido en la cárcel, ¿no? Hasta que se solucione esto y haya un juicio y una sentencia. Algunos expertos afirman que la pena estaría entre 15 años como mínimo y hasta la cadena perpetua. O sea, básicamente, como dice aquí, fin de su carrera, fin de su vida prácticamente. Aunque te digo una cosa, y os va a sonar a burrada lo que voy a decir, pero creo que es así, Si la condena es, por ejemplo, de 10 años, 15 años, algo de eso, no sé si es el fin de su carrera definitivamente, porque aquí parece ser que vivimos en una sociedad que incluso a los delincuentes muchas veces se les premia, se les da entrevistas en televisión. Actualmente no es normal que no se le, ¿verdad?, otorgue la fianza, especialmente cuando se trata de una figura pública, si fuese un caso que no tiene que ver con cosas que son violentas, si no hubiesen alegaciones de uso de drogas. Entonces, como eso sí sucede en este caso, pues ya deja de ser algo tan raro. El hecho de que los cargos a los que él se enfrenta tienen que ver con agresión física, pues lo hizo más difícil para que le otorgaran esa fianza. Él sí argumentó ayer, cuando tuvo la vista
para esa fianza, argumentó que por él ser una figura pública, ¿verdad?, es mucho más difícil que él se pueda ir del país, por ejemplo, a irse a la fuga, pero lamentablemente para él ese argumento no fue suficiente para la juez magistral Tarnowski, así que él apeló ayer. Hoy tuvo otra vista frente al juez del distrito Carter y aún así el juez también le denega la fianza ¿verdad?, por lo como son los cargos. Los cargos tienen que ver con cosas violentas, las alegaciones también involucran uso de drogas y eso, pues por esas razones se le denegó la fianza. La cárcel en la que está tiene fama de ser muy estricta, comida insípida y bueno, sobre todo para alguien que está acostumbrado a todo tipo de lujos como es él, pues esto va a ser un infierno. De hecho, por aquí tenéis una fotografía de la celda real en la que la han, bueno, como veis es un estilo a la de Jeffrey Epstein, ¿no? Pero claro, para una persona no está mal, o sea, realmente está de puta madre esto, pasa una cárcel. Lo que pasa que, claro, evidentemente, siendo quien es, pues esto le va a parecer, bueno, una cárcel. They just, you know, so you have, if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but rock with me, but just check it out. You need a lot of heat. A lot of heat. Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects, like, you know, everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. Este clip que acabáis de ver se está viralizando porque ahora, con el paso del tiempo, pues cobra un poco de sentido esa broma que hizo en el programa. Durante la entrevista, O'Brien le preguntó a Combs sobre los elementos clave para organizar una fiesta asesina. El rapero mencionó la presencia de mujeres hermosas y hombre para las damas, pero lo más polémico, esta broma que acabáis de ver, ¿vale?, surgió cuando bromeó sobre la necesidad de mantener a las mujeres en las fiestas, sugiriendo que se debía poner cerraduras en las puertas para que no se fueran. Cabe recordar que uno de los delitos de los que se le acusa es de secuestro. Se dice que una de las personas que están acojonadas con todo esto es Jennifer Lopez, la mismísima J-Lo, porque, bueno, ya sabéis que fue una de las personas más importantes en la vida de Diddy Combs, de hecho una de sus más conocidas relaciones. 50 Cent habla de que se sabe entre bambalinas que Ben Affleck dejó la relación porque se enteró de que Jennifer Lopez habría tenido relaciones con menores en estas fiestas. De hecho, se están viralizando varias imágenes de Jennifer Lopez acompañando a Diddy en estas fiestas, ¿no?, tan peculiares. Y sobre todo también que se reinvestigue el caso de aquel tiroteo en una discoteca cuando ella guardó el arma de Diddy en el bolso. ¿Recordáis aquellas famosísimas fotos que recorrieron el mundo de Jennifer Lopez fichada por la policía, ¿no?, las fotos de la ficha policial? Pues si ese tema por lo visto se reabre y se vuelve a tocar, al parecer Jennifer Lopez pues no acabaría muy bien, o podría no acabar muy bien, mejor dicho, y al parecer pues estaría un poquito acojonadilla, ¿vale? Entonces ya veremos a ver qué es lo que sale, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Yo respecto a ese tema creo que no se va a volver a tocar, aunque evidentemente, como no puede ser de otra forma, este tema es muy viral, se van a remover muchas cosas y se van a reabrir muchas heridas. Ya sabéis que es bastante probable que aparezcan documentales, cosas muy extensas, ¿no?, programas dedicados exclusivamente al tema y tirando de hemeroteca, moviendo contactos, entrevistas y no sé qué y no sé cuánto. Ya estáis viendo que en este mismo vídeo hemos hablado de muchas cosas nuevas que no se sabían antes y están saliendo ahora, así que no descarto que sea verdad que Jennifer Lopez tenga algo que temer. Familia, os estaré leyendo en la caja de comentarios, decidme si os gusta este tipo de vídeo también y si queréis que sigamos cubriendo esta noticia. La verdad es que en la otra temporada funcionó bastante en el canal, de hecho ahora mismo están entrando muchísimas visitas en esos vídeos anteriores, así que entiendo que sí, que este tema es de interés, pero solamente ustedes mandáis, sois los jefes del canal, así que hacedme saber que os gusta con vuestro like, suscribiros, compartir en redes sociales el vídeo también, ¿vale? Ponerme lo que sea y todo lo que opinéis sobre cada punto en la caja de comentarios. Os mando un besote y chao, guapísimos. Nos vemos en el siguiente vídeo muy pronto, mañana pasado, ¿eh?